Bueno, hoy es 5 de mayo de 2016, estoy en Santiago. Acá sigue siendo Santiago, ¿verdad? Sí, sigue siendo Santiago. Bueno, una entrevista con Ana Cristina Torrealba. Ya te agradezco por recibirme y por tu tiempo, tu disponibilidad. Esta entrevista es para una tesis de doctorado sobre la recuperación de sitios de memoria en el Cono Sur. Y acá en Chile estoy investigando la recuperación de la Villa Grimaldi, que usted fue uno de los personajes muy importantes en ese trabajo, ¿no? Así que quería pedir que empezaste presentándote, tu nombre, tu profesión. Bueno, mi nombre es Ana Cristina Torrealba Medina, soy arquitecto y paisajista y efectivamente para mí todo lo que significó la gestión del proyecto de la Villa Grimaldi también es muy importante en mi formación profesional, en mi vida personal también. Así que yo agradezco a ti la búsqueda de la entrevista. Ana, usted no tiene ningún involucramiento directo con víctimas de la dictadura, ¿verdad? No, no tengo. Pero ¿empezaste militando en el tema de los derechos humanos en alguna organización específica? Sí, yo pertenecí al movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, que nace el año 83 o 84. Y sigo de alguna manera vinculada a esa organización. Soy del grupo que se paró en la calle en época de dictadura a denunciar la tortura en Chile. Entonces estaba desde muy chica con mucha información respecto a las torturas, al abuso de poder que había en ese tiempo. Entonces yo entré a la universidad el año 84 y siempre milité en el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo. Nosotros nos juntábamos, no sé, cada 15 días y había información, manejábamos la información de las personas que estaban detenidas en los distintos centros clandestinos de tortura de Santiago y no se podía hacer mucho, ¿no? Lo único que hacíamos es ir a esos lugares y afuera de ese lugar denunciábamos que había una persona adentro que la estaban torturando y cantábamos una canción y eso generaba obviamente mucha represión. Era un movimiento de no violencia activa, nosotros resistíamos ese momento y esa acción empezó a servir para evidenciar algo que todos sabíamos pero que no se decía. Nunca pensamos que iba a tener el significado que logró tener. Fue un aporte muy importante de denuncia de derechos humanos. En ese movimiento también participó el padre Donati, ¿verdad? Sí, el Pepe es el fundador, es uno de los fundadores del movimiento. Y conozco al Pepe Donati desde ese momento, sí, justamente. Entonces cuando yo entré a estudiar arquitectura y todo el proceso en la Universidad Católica, yo viví ese como estudiante, pero nunca dejé esta militancia de denuncia de derechos humanos, entonces estaba muy informada de lo que ocurría. Y al momento de elegir un proyecto para titularme, consideré que lo que me podía motivar a mí misma para titularme, no me iba a titular nunca, era poder resignificar un centro de tortura. Ahora, al pasar del tiempo, ya tampoco me importaba mucho titularme, me importaba hacer la denuncia. Yo siento que el Sebastián Acevedo, el movimiento, instala en las personas que éramos parte de ese movimiento una manera de pararse ante la vida. Entonces la decisión de hacer mi proyecto de título en este lugar puede ser vista como una acción más del Sebastián Acevedo, pero ya no una acción callejera, no una acción de 20 minutos o de 3 minutos, que en algún minuto, sino una acción, una construcción que genera una experiencia y que hace una denuncia. Yo siento que lo tomé de esa manera. Y después ya, que era tan difícil titularse en la universidad con este tema, en ese momento, inmediatamente después
recién, entre comillas, recuperada la democracia, que ya tampoco era importante titularse, era solamente hacer la denuncia. ¿Tuviste problemas en la universidad para presentar este proyecto? Muchísimos problemas, porque finalmente la universidad tenía que titularse en una instancia formal, genera un documento. Entonces, la universidad tenía que reconocer que ese lugar era un centro de tortura y todavía no había informe Rettig, todavía no había informe VAL, todavía no había un conocimiento del Estado, un reconocimiento del Estado de violación a los derechos humanos. Entonces, la universidad, al aceptar mi proyecto de título, aceptaba una verdad. Y eso era muy, muy difícil, un tema político difícil de abordar. Ahora, nunca lo abordó directamente. Entonces, el argumento que usó la universidad era que yo me quería titular de arquitecto con un área, con espacio público, con un área verde, y que yo me estoy titulando de arquitecto, no de paisajista, no sé. Entonces, en ese momento yo decidí, el proyecto de título es un proyecto que plantea arquitectura subterránea. Entonces hice el edificio por el cual me van a evaluar y todo lo que implica los recorridos, la espacialidad, los escantillones, los cálculos, etcétera, pero bajo tierra. Y sobre tierra igualmente está el proyecto de recuperación de un lugar. Bueno, tampoco no me lo aceptaban, yo no pasaba, no pasaba del anteproyecto para permiso de proyecto. ¿Y tu director de tesis? Cambié, tengo guardadas los informes de por qué lo rechazan, y me cambiaron más de una vez de profesor que corregía. Entonces finalmente hice una presentación así gigante, me metí en un tema que es muy interesante, que tiene que ver con la arquitectura simbólica. Me apoyé mucho en un autor que admiro, que amo, que se murió hace poco, que es Umberto Eco, con la semiótica en la arquitectura. Fue el tema de fondo de la tesis, tiene que ver con la semiótica en la arquitectura, y el caso es la arquitectura, el proyecto de recuperación de un espacio de tortura, y en el sentido de que como las formas significantes que hay en este lugar, que han tenido un uso terrible, y como esos usos han mutado, no pueden mutar eternamente. Ahí teníamos que recuperar ese espacio y definir que este espacio está marcado, que donde hubo tortura, donde hubo daño al ser humano, eso no puede convertirse en cualquier cosa. El único uso posible es la memoria, la reflexión, para que esto no vuelva a ocurrir. Es lo que dio argumento al proyecto. Yo de alguna manera siento que tenía un argumento político, pero no tenía un argumento para presentar en la universidad, y ese fue también la presentación. Finalmente me aprueban el anteproyecto. ¿Te acuerdas del año que te apruebas? Yo creo que... ¿O cuando tú te recibes? Yo creo que el 89, 90, en ese... ¡Ay, justo! En ese pic fue... y me dan plazo para presentar el proyecto como 6 meses. No me dan 6 meses, 3 meses, no sé. Recuerdo que fue muy poco el tiempo que me dan para pasar de anteproyecto a proyecto, como diciendo, ya no podemos molestar más a esta niñita. Y me dan un plazo muy acotado, porque hay que desarrollar proyectos, es una cosa que no es sencilla. Yo sentía que era la última manera de liquidarme, no sé, ¿no? Sin embargo, ya a esa altura yo ya había generado una red respecto a este proyecto, porque incluso para el ejercicio de la universidad me contacté con familiares de víctimas de Villa Grimaldi, sobrevivientes de Villa Grimaldi. Ya había hecho un estudio de casos, me había conocido de manera más personal las situaciones, y eso alimentaba en el proyecto. Entonces había gente que me apoyaba y que quería que me fuera bien. Entonces en algún minuto, el pasar de anteproyecto a proyecto, tenía, no sé, un ejército de gente trabajando para mí, y hice la pega que hacemos los arquitectos en algún minuto, y es que no estaba vinculada directamente con los planos, sino que dirigiendo un grupo de personas
y fue una experiencia preciosa. Fueron, yo creo que unos meses que no dormí nada, trabajábamos día y noche, y logré hacer una presentación y me fue bien en la presentación y fue una cosa muy muy emocionante. Yo en algún momento, yo recuerdo, y creo que es importante decirlo en la entrevista, cuando estaba haciendo la exposición defendiendo mi proyecto de título, había unas láminas que yo tenía construidas diciendo cómo se usaba la Villa Grimaldi durante la dictadura, dónde estaban la parrilla, dónde estaban los lugares de mayor sufrimiento, en la zona de la Torre, donde murió mucha gente. Muestro la lámina frente a una comisión así de personas muy educadas, muy cultas, que me tienen que evaluar, y leo como el título de la lámina y paso, y un profesor me dice: explique la lámina. Yo dije, cuando me hace esa pregunta, que fue el profesor Fernando Pérez, que es una persona que admiro mucho de la universidad, un gran profesor, yo dije, gané. En ese momento yo dije, gané. Me van a tener que escuchar todas estas personas. Y yo estaba haciendo una denuncia, cómo se usaba la Villa Grimaldi durante la dictadura, y expliqué pedacito por pedacito cómo se aplicaba la tortura, dónde se aplicaba la tortura, cuál era la lógica que tenían estas personas contada desde el sobreviviente. Como que lo que yo perseguía, que era hacer la denuncia, ya estaba. Y bueno, y luego explico la propuesta y recuerdo que me fue muy bien. Creo que uno de los profesores dijo que él pensaba que el proyecto iba a ser como, no sé, panfletario, no sé, pero se daban cuenta que había una propuesta muy interesante de recorrido, de experiencia, que la denuncia era como en una apuesta de hacer que la persona viva una experiencia, y eso lo valoraban mucho y me fue bien en el proyecto. Y así eso es como fue, pero fue muy muy difícil. Mi profesor guía, mi compañera todo ese tiempo, fue Cristina Felsenhardt, que es una profesora que admiro muchísimo, y ella me apoyó todo el tiempo. Ella fue un gran sostén, no solo en lo profesional, no solo en las directrices de este proyecto que estaba en las manos, sino que también en lo personal. Ella estaba conmigo en esta denuncia, y yo también aprovecho de agradecer a ella también el acompañarme en ese momento. Ella es chilena también. No, es polaca. Y la Cristina levanta en la Universidad Católica todo lo que es el área de paisaje. Yo estudié primero arquitectura y Cristina luego me capturó para que estudiara paisaje, y también fui profesora de paisaje, y ahora tengo ambas profesiones, y es en lo que me desempeño, es mi área de trabajo. Y la Villa Grimaldi es mi primer proyecto de espacio público. Ana, ¿y te acuerdas más o menos cuánto tiempo llevó desde que intentaste el primer proyecto? O sea, todo este proceso dentro de la universidad de lucha para que recibiste y que fuera aprobado con este proyecto. 3 años más o menos. 3 años. Sí, estuve en eso, dedicada totalmente. Sí. Sí. Eso no es menor. Fue súper difícil, y además que te cuento y me acuerdo y me emociono cuando recibíamos los informes negativos que no pasábamos, y era una rabia porque no eran argumentos, era porque políticamente no correspondía, porque tampoco en ese tiempo estaba instalada el área de paisaje como un área de diseño del vacío y no del lleno, digamos. Yo estaba titulándome de arquitecto para diseñar edificios, no para diseñar vacío, entonces también era muy difícil abordarlo, pero bueno, ya. En ese proceso tú me dijiste que hiciste varias entrevistas, sí. Estuviese en estos grupos, ¿no?, de sí. familiares, de sobrevivientes. ¿Te acuerdas en ese momento de las primeras, manifestaciones públicas para la recuperación de la villa? ¿Cómo usted se aproxima de este contexto de recuperar la villa? Mira, como yo tenía red
de Derechos Humanos por el Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo. A través de mis compañeros pude llegar rápido, además que había confianza entre nosotros. Tal vez para otra persona no era fácil llegar, pero para mí era fácil llegar, porque había confianza en mí. Entonces yo pedía hablar, ¿quién tiene los contactos? Y me abrían a mí el contacto, y yo podía hablar con esas personas. Cuando decís confianza, el tema del... Estábamos en dictadura, nosotros estábamos en dictadura. Nosotros, el Movimiento contra la Tortura, teníamos códigos para comunicarnos. No conozco a todas las personas por su nombre, no nos citábamos a una reunión, nos juntábamos a tomar té, nos íbamos a una acción en la calle, íbamos a comprar, no sé. Nosotros nos conocíamos, y luego de una acción había una evaluación. Si a la evaluación llegaba alguien distinto, le preguntábamos quién era, y si no era alguien de nosotros, se tenía que ir. De alguna manera teníamos una red de confianza de quiénes éramos. Si uno de nosotros caía detenido, todos caíamos detenidos. Nunca dejamos a un compañero solo. Nosotros construimos una red de amistad profunda, de compañeros de verdad. No todos pensábamos igual, el abanico político era bien amplio, pero nos respetábamos. Y entonces en ese contexto es cuando yo digo, contáctenme con sobrevivientes o familiares, y yo tenía línea directa ahí. No fue difícil para mí eso. Y ahí pude, es súper importante los testimonios de las personas sobrevivientes de Villa Grimaldi, las personas que estuvieron ahí detenidas, que vivieron la tortura, cómo ellos vivieron esa cosa terrible, esa experiencia terrible, de qué manera me la transmitieron a mí, cómo con ese relato, con ese testimonio, cómo de ese testimonio yo logro tener elementos para diseñar. Ese proceso para mí, además que yo era muy chica, cierto que me estaba titulando arquitecto, pero igual era muy chica, entonces eso fue yo diría que un trabajo que hice con mucha intuición. Tampoco tenía referentes de recuperaciones de lugares cercanos en Latinoamérica, estaban solamente los de Europa, y las experiencias de los compañeros que venían de Europa no todas eran, algunos los encontraban maravillosos y quería que nosotros rehiciéramos el cuartel Terranova y reconstruyéramos la parrilla eléctrica, por ejemplo. Pero para otros que habían estado en esos lugares de visita me decían que era una cosa terrible, que era un espacio que no motivaba la visita, que era más bien un monumento al horror, que no generaba la reflexión. Mira, finalmente en esta... Hay como dos momentos, lo estoy contando un poco revuelto. Un momento que tiene que ver con la entrevista con los sobrevivientes directos, para tener elementos de diseño, para plantear algo que sea pertinente, y que fue este tema intuitivo. Y otro momento es cuando me titulo. Yo sabía que funcionaba la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Distrito 24 de Peñalolén, y yo voy con mi planito y voy a la reunión y les digo a los compañeros que está este proyecto y que lo usen, que está para ellos, que es un regalo, que si sirve para la lucha, para recuperar el lugar, está ahí y bienvenido. Se los expongo y les gusta, pero más allá que les guste lo que está diseñado, es la herramienta, porque es distinto decir, queremos un lugar, queremos recuperar este espacio, punto, o queremos recuperar este espacio para hacer esto. Entonces es una herramienta que servía para la gestión y para la pelea, y yo me pongo y me sumo a la asamblea y soy uno más de la asamblea y empiezo a trabajar con ellos, y ese es un temazo también de lucha por recuperar un lugar en un contexto de dictadura. La democracia estaba recién recuperada, la dictadura estaba ahí mismo, entonces todavía teníamos miedo, todavía nos reuníamos con cuidado. No es fácil. Hoy día, no sé, no se pueden compararlos, no son comparables, pero hoy día no me daría miedo a ir a exponer un proyecto de memoria, me daría orgullo solamente, o con fuerza, y uno va y trata de gestionar las lucas y que la cosa quede bien. En ese momento daba miedo,
Esa es otra de la situación. Y entonces ahí hay otra discusión. Finalmente logramos que el ministerio expropiara el terreno y se llamara a un concurso público el diseño y construcción del parque. Y nosotros postulamos, yo armé un equipo, me asocié con otros amigos, también arquitectos, y postulamos y ganamos, pero el diseño era participativo. Entonces luego, este es el segundo momento, tuvimos que volver a discutir y conversar con los actores diversos lo que íbamos a hacer allí. Entonces no siempre el poner el proyecto de la universidad fue una herramienta de gestión, pero lo que está construido no es el proyecto de la universidad, es otro proceso. Entonces hay dos momentos ahí. Ana, aún en el primer momento, vos dijiste que ingresaste en la asamblea y pusiste el proyecto como a disposición de regalo a la gente. Sí. ¿Te acuerdas más o menos el año que usted da este regalo a la asamblea? Fue cuando me titulé. No sé, yo creo que al mes que me titulé fui para allá al tiro. Ah, al tiro. Sí, sí. ¿Te acuerdas dónde vosotros se encontraban? ¿En la junta de vecinos? Sí, mira, no me sé la dirección, pero podría llegar, ¿ya? Y es en Peñalolén, cerca de Tobalaba, con la perdiz. ¿Y quién estaba ahí? ¿Eran solo vecinos o solo sobrevivientes? Mira, era una organización muy importante de Peñalolén, donde hay actores que todavía sería bueno que tal vez tú entrevistaras, creo que te serviría mucho a la investigación. Recuerdo a Dante, a Coral Pey, a Alexis, a la señora Elena. Era una organización transversal de Peñalolén que unía en una sola mesa a adultos mayores, jóvenes, niños, de cultura, y estábamos todos y con la energía de poder recuperar la Villa Grimaldi. Una experiencia muy, muy motivadora, muy interesante. ¿Tenía familiares ahí también, víctimas? Seguramente no. La conversación con los familiares fue en dos momentos. Fue cuando estoy diseñando para la universidad, yo ya ahí tenía conversaciones con los sobrevivientes y los familiares. Y después, cuando se hace el diseño participativo para el parque de verdad, digamos, que está construido, ahí la conversación y la discusión fue mucho más amplia, porque eran las personas sobrevivientes que se habían ido fuera del país y ahora regresaban, sobrevivientes que habían salido al exilio, sobrevivientes que habían estado acá en Chile, y eso marca una diferencia. Familiares de las víctimas que han desaparecido de Villa Grimaldi. Personas que trabajan en otras organizaciones de defensa de derechos del pueblo como el CODEPU, abogados, estudiantes. Nosotros arrendamos una oficina en la Alameda, teníamos el tercer piso, cada 15 días era una reunión gigante. Yo lamento que no hubiésemos, pero no se podía tener registro, estábamos todavía en dictadura. No hacían actas, nada. No se podía, no. Nos mirábamos, y quién es, quién te invitó, y si no, chao, ¿no? Solamente se trabajaba con gente que uno tuviera confianza, y esas discusiones fueron de lujo. Como dijiste, ¿no? Fue un proceso participativo. El proyecto, ahí ya vamos para el segundo momento, ¿no? Que relataste, de democratizar qué va a ser en el parque, ¿no? Sí. Habían como tres ideas. La gente, los sobrevivientes que estaban en el extranjero, compañeros del MIR principalmente, querían construir el cuartel Terranova. Querían, porque los milicos, antes de irse, más el terremoto, no sé, la cuestión es que el terreno estaba destruido. No había edificio levantado, habían ruinas, habían pastizales. Entonces ya no estaba la torre. Habían solamente restos de pavimentos en el suelo. Ese fue el material físico con el cual se trabajó cuando nosotros podemos entrar a la villa. Y ante esa situación habían tres posturas. La que levantábamos el equipo de profesionales, que era trabajar con los restos que están en el suelo a la vista,
y generar un parque que resignificara este lugar, sin olvidar lo ocurrido, la apuesta de alguna manera desarrollada en la universidad, pero sin el subterráneo, solamente la parte de arriba, que es como generar un recorrido que genere una experiencia de lo ocurrido allí, con toda la potencialidad que tiene trabajar el espacio público, el material vegetal, los restos, y esto está muy motivado con los testimonios de las personas. Yo quisiera detenerme ahí porque finalmente era el argumento, uno de los argumentos que se impuso. Por ejemplo, recuerdo una de las entrevistas que hice fue a Elías Padilla, que es un sobreviviente de Villa Grimaldi, que es antropólogo. Y Elías me dice que él entró vendado a Villa Grimaldi, entonces que solamente podía ver el suelo, y que por razones de su pega tuvo que volver a entrar a Villa Grimaldi y volvió a ver el suelo. Y él sabía que había estado detenido en un lugar, pero no sabía en qué lugar. Y cuando él vuelve a ver el mismo suelo, se da cuenta que estuvo en ese lugar. Esto de hacer el círculo, de estar detenido y no saber dónde estuviste, y por lo menos alguna vez saber dónde estuviste, eso para Elías fue muy importante. El testimonio de Elías para mí es uno de los testimonios que me da herramientas de proyecto. El suelo de la Villa Grimaldi es demasiado importante. Todo aquello que está de rastro en el suelo era lo que veían los prisioneros. Nunca vamos a saber si los tipos cuando se fueron rompieron todo porque no querían dejar huella, o si efectivamente fue el terremoto. Mira, nunca vamos a saber eso. Pero lo que sí sabemos es que todo el registro del suelo es importante y es materia que hay que trabajar, y lo que se podía dejar se dejaba y lo que no se resignificaba. Entonces, es como decir, ese pavimento que alguna vez sirvió para que entrara un vehículo con prisionero y que sirve para reconocer que uno estuvo en un lugar específico, ya no puede ser, ya no es un pavimento, no puede servir como pavimento para ser pisado, ya no es materia de hacer esa obra física. Ese pavimento se convirtió en una escultura, que es la escultura que está en el acceso a Villa Grimaldi por el portón que hoy día está cerrado. Es una escultura, una llama, tiene los distintos significados, pero la apuesta que está allí es que no sirva más para ser pisado. Esto ya no es un pavimento, no cumple la función de ser una mampostería, cumple la función solo de hacer memoria. Y si la gente se pregunta ¿por qué este pavimento está puesto así? Porque y uno puede hacer el relato. Se cambia la función utilitaria primera de los objetos y va quedando solamente la función secundaria, la simbólica, la connotativa. Ese es el juego que se propone para Villa Grimaldi. Otro de los testimonios importantes, parece que es de la Gladys Díaz, recuerdo. La Gladys me contaba que el olor a rosa le provocaba un recuerdo de tortura terrible. Las rosas que son tan bonitas, que tienen tan rico olor y que, sin embargo, para ella voy a la tortura. Era el camino a la torre. Porque el camino a la torre estaba por el rosal. Y ella lo cuenta de otra manera, mucho mejor de lo que yo lo cuento. Pero como la belleza, la armonía, los buenos olores, las sensaciones normalmente positivas están asociadas a tortura, a sufrimiento. Eso es también un elemento de diseño. La villa, uno podría decir que es bonita, que es un espacio que permite la reflexión. El material vegetal es sanador, pero en la villa la belleza está asociada a tortura.
Entonces en el pavimento tenemos algunos mosaicos que de lejos uno puede decir, qué bonito, los mosaicos son bonitos, tienen texturas, tienen colores, pero cuando uno se acerca al mosaico, el mosaico dice, aquí se torturó, aquí hubo una parrilla. Entonces, la belleza y el horror están mezclados en Villa Grimaldi hoy día y antes. Esa es la apuesta, esa fue la idea de trabajo. Las otras dos ideas, como te decía, los sobrevivientes que estuvieron fuera, que querían construir el cuartel y que agarraban mucha fuerza en el discurso, porque además se preparaban para la reunión y venían todos ahí bien, con harta fuerza, pero también los que conocían esos lugares contaban que eran espacios que no invitaban a la reflexión, que eran más bien, provocaban horror y finalmente fue perdiendo fuerza. Y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos quería crear un centro de convenciones para hacer actividades, encuentros culturales de reflexión de derechos humanos, obviamente en la misma línea, pero es sacar eso y construir algo nuevo. Y peleamos durante mucho tiempo por esas tres ideas y se instaló la resignificación de un lugar de tortura con el parque. Eso fue, así fue. ¿Te acuerdas de las marchas que vosotros hicieron a la frente de la villa? Si así te preguntase de listo, así de golpe, ¿qué te salta a la memoria una marcha que te pareció muy significativa? Es que hubo tantas. Hubo tantas. Fuera de la Villa Grimaldi hubo muchas y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, yo creo que yo además vivía en Maipú y sigo viviendo en Maipú. Y esto es Peñalolén, en ese tiempo ni siquiera tenía auto, entonces yo creo que tampoco fui a todas. No, yo creo que la Asamblea hizo mucho más de las marchas de las que yo pude participar. No, yo perdí la cuenta ya de todas las acciones de Sebastián Acevedo. Algunos meses teníamos como 2 o 3 acciones al mes de militancia allí. Yo creo que perdí la cuenta de la cantidad de veces que estábamos en la calle. No sé la cantidad de veces que he estado detenida. No, yo ya no me acuerdo. ¿Detenida? También, sí. ¿Por las marchas? Por el movimiento. Muchas veces. ¿En la década del 90? Caímos detenidos entre el 83 y el 90, sí. También perdí la cuenta de eso. No. O sea, son muchos años de lucha. Son muchos años de lucha, sí, muchos. ¿Y qué te parece después de tantos años de lucha para lograr recuperar la Villa Grimaldi? La villa, la importancia de recuperar lugares como ese. O sea, tú planeaste un proyecto para recibirte cuando nadie en América Latina hablaba sobre eso. No. Yo no sabía eso en ese momento. No tenía conciencia de esa situación. No me importaba si había o no había. No era un tema. Tu pregunta es súper importante porque lo que se buscaba es luchar contra la tortura, defender los derechos humanos, generar un espacio de reflexión. Yo recuerdo una vez que en la Villa Grimaldi, yo creo que una de las primeras veces que entramos, una radio popular me hizo una entrevista en la misma villa y era un amigo que trabajaba en la radio y me dice, Ana, por favor, queremos saber lo que tú piensas. Y dije algo que muy corto y que lo quiero repetir ahora, porque yo creo que todavía no está cerrado ese camino. Y le dije, este es un lugar recuperado, tiene que ser un lugar ocupado. Ya está recuperado, bueno, ahora ocupémoslo, vivámoslo. Hagamos que sea una recuperación. El hecho de la recuperación no es un acto en el tiempo que se cierra, sino que es una lucha constante. Y yo creo que estamos en esa lucha constante. Ahora, y yo creo que ese trabajo no está terminado, está lleno de temas que no están resueltos. La lucha por la memoria no es estática, es dinámica. Y por eso se hace un espacio abierto con material vegetal que va cambiando,
tenemos hoy día nuevas luchas que yo creo que no asumimos tal vez con la misma fuerza que hacíamos antes. Hoy día el enemigo está más difuso. Tal vez antes era peligroso, te podías morir, pero el enemigo era súper claro. Hoy día el enemigo está tan metido en nuestras células. Yo creo que el golpe militar, la dictadura de Pinochet hizo una revolución en nuestro pueblo tremendamente profunda, y la sociedad de los años 70, solidaria, igualitaria, soñadora, no es la sociedad que terminamos después. Yo creo que independiente que entre comillas salió de la dictadura y se sumó una democracia imperfecta en la cual todavía estamos imperfecta, hay un daño profundo de individualismo metido dentro de nosotros. Hay un daño profundo de un sistema neoliberal metido dentro de todos nosotros. ¿Cómo se lucha contra este sistema? ¿Somos capaces de hacer una revolución? ¿No somos capaces de hacer una revolución? ¿Cómo luchamos contra este enemigo que está tan metido dentro de todos nosotros? ¿Cómo hacemos que las memorias no sean estáticas? ¿Cómo hacemos que la lucha por los derechos humanos no sea hoy día, por los atropellos de los derechos humanos hoy día, lo que está pasando con el pueblo mapuche, lo que viven los niños del pueblo mapuche? Que es cierto que es una historia larga y que es anterior a la dictadura. Es un abuso que han tenido los distintos gobiernos, el Estado de Chile, por no reconocer ese pueblo vinculado con los intereses económicos, los empresarios. ¿Quién quema los bosques? No sé. Tenemos ahí una deuda gigante. Los derechos humanos son mucho más amplios que solamente las víctimas de violación de los derechos humanos en contexto de dictadura. ¿Cómo asumimos eso? ¿Cómo está la educación en derechos humanos? ¿Hemos hecho educación al interior de las Fuerzas Armadas? ¿Realmente tenemos educación al interior de los colegios? Yo creo que tenemos una deuda gigante, y que el espacio de Villa Grimaldi fue una lucha ganada, un espacio ganado, pero que la ocupación de ese lugar todavía no está totalmente, no se han hecho todas las cosas que hay que hacer, hay mucho por hacer aún. Hay un peligro también cuando las cosas se institucionalizan mucho, se burocratizan. Me haces esa pregunta y me da como angustia. Hay un amigo que quiero mucho que se llama Roberto Dorival, que es para mí un amigo que conozco en el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo. Su hermano Jorge Dorival no es sobreviviente, lamentablemente, de Villa Grimaldi. Él desapareció de Villa Grimaldi. Y Roberto no quiere más memoriales, porque él siente que como que petrifica la lucha, como que no está resuelto con un memorial la lucha por los derechos humanos, la lucha por justicia. Debiera ser solo una herramienta para generar un espacio de reflexión, de lucha, de organización. Pero si nos quedamos solamente en el memorial, no es. Yo creo que nos falta mucha organización, que nos falta mucha unidad, nos falta mucha educación, que estamos al debe. Lo veo más bien así. Bueno, ¿tiene alguna cosa que no te he preguntado que quiere decir así para encerrar la entrevista? Quizá decir que considero que la memoria es una lucha constante, que en el tiempo que se recuperó la villa, la lucha tenía un contexto, que ese contexto va cambiando y la lucha entonces tiene que ir cambiando también.
que cuando entramos al lugar nosotros hicimos algunas excavaciones para saber si habían fosas, si habían detenidos desaparecidos, enterrados. Y eso fue lo que buscábamos, y encontramos, habían datos de fosas y encontramos documentación, no había ningún detenido desaparecido enterrado en Villa Grimaldi. No pudimos hacer el proyecto. Esa era nuestra preocupación. En otro tiempo tal vez la preocupación era si las fundaciones de obras de arquitectura de Villa Grimaldi buscando como cimiento. De hecho hay escalinatas que aparecieron después, y qué bueno que aparecieron porque van construyendo más una historia vinculada a una forma concreta. Hoy día, el contexto de hoy día, yo creo que hay que responder con organización, con educación, con unidad, con la cabeza fría. Creo que el enemigo está más diluido y por lo tanto hay que ser más inteligente. Creo que es distinto y creo que estamos al debe ahí. Eso. Bueno, muchas gracias. A ti.